Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Aquí os traigo la segunda parte de la colcha de juegos para bebés. Y nada, no me enrollo mucho más, ahí os dejo con ella. Vamos a coser. Aquí tengo un pequeño croquis de la colcha. Bueno, ya sabéis que yo siempre os muestro mis apuntes. En los patrones tenéis un croquis ya totalmente preparado, explicativo de dónde va cada pieza, el número, las medidas, todo, ¿de acuerdo? Así es que vamos a empezar por el 1 y por el 2, por estos dos de aquí. Estas dos piezas son de la misma tela, van abiertas para luego poderle meter dentro. Aquí yo en un principio puse la medusa, pero cambié de opinión y le voy a poner la tortuga. Entonces, como os digo, estas dos piezas son del mismo tamaño y son de 32 por 42 ambas piezas. Aquí las tengo ya cortadas y numeradas. Estas piezas van a ir así unidas. Y aquí en la mitad será donde colocaremos la tortuga. La vamos a colocar así un poquito inclinada para que el bebé tenga acceso a ella. Tenéis que tener en cuenta una cosa, aquí en la zona central es donde teóricamente va a estar tumbado el bebé. Entonces todos los juguetes los vamos a ir poniendo alrededor, por lo que son las zonas periféricas de la manta, para que él tenga acceso. Por ello vamos a colocar la tortuga así como en la zona central. Le vamos a poner aquí algún alfiler para que no se mueva al coser. Y vamos a colocar la otra pieza de tela encima, sujetándola muy bien con alfileres, y vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Importante, si utilizáis alguna tela de este tipo, hay que sujetarlas muy bien porque son telas que se mueven un montón. Pero vamos, aún así, como sabéis, como siempre os digo, hay que sujetar las piezas muy bien. En esta zona le vamos a dar un buen pespunte pasando varias veces por la zona para que quede muy bien rematado y de un tirón no se vaya a salir el juguete. Una vez cosida cada pieza, vamos a hilvanar las costuras, abriéndolas, poniendo una costura hacia cada lado de la tela. Hay telas en la colcha que, si la hacéis como yo, con diferentes texturas, que van a abultar mucho. Entonces, si no las sujetáis de este modo, luego dentro se van a quedar abultadas. Y es muy complicado, por ejemplo, con este tipo de tejidos que no se pueden planchar, o sea, que no cogen doblez, es muy complicado plancharlas abiertas porque no se van a quedar. Por lo tanto, vamos a ir hilvanando cada uno de los laterales de la costura, fijado en su sitio, y ya no lo quitaremos hasta que no acabemos el montaje total de la colcha. Ya tenemos esta pieza preparada, vamos a unir las siguientes. Aquí, como podéis ver en el croquis, vamos a unir ahora las piezas 4 y 7. Comenzamos con la pieza 4, vamos a colocarla así derecho con derecho sobre las piezas 1 y 2 y vamos a ir sujetando con alfileres todo lo largo de la pieza. Aquí, si os sentís más seguras, podéis hilvanar, si no, poniendo bastantes alfileres así en posición vertical, podéis coserlo perfectamente. Pues ya tengo unida también esta, tengo los bordes hilvanados. Y vamos con la siguiente. La siguiente, como vemos aquí en el croquis, sería la número 7. Y es esta de rayitas. Así es que nada, voy a hacer lo mismo. La voy a colocar aquí, a sujetarlo todo con alfileres y a coser a 1 centímetro del margen. Bueno, pues ya tenemos aquí las 3 piezas cosidas. Vamos a apartarlo porque ahora vamos a preparar como otro bloque. El otro bloque va a ser este trocito de aquí. Y vamos a empezar uniendo la 5 y la 6, que son estas dos piezas, y nada, volvemos a poner derecho con derecho, vamos a sujetarlo bien con alfileres y lo coseremos a 1 centímetro de margen de costura. Pues ya tenemos estas dos unidas, que son la 5 y la 6, y aquí arriba le vamos a colocar la número 3, que es esta.
Como veis, tenéis que ir intercalando un poquito texturas, porque también esto es la experiencia táctil para el bebé, también es muy buena. Entonces, veis aquí está la tela gofre, esta tela que tiene como la bámbula, que tiene como arruguitas así, el algodón que es totalmente liso. Cada una, como veis, es de una manera. Ahora aquí entre estas dos va a ir colocada la medusa. Yo creo que aquí tampoco hace falta dejarla muy larga. Recordáis que os dije que dejaba las cintas del tamaño que me salieran y luego ya las pondría, ya las acortaría dependiendo de dónde las fuéramos a poner y lo que necesitásemos de cinta. Esta la voy a poner así derechita y nada, sencillamente ahora este aquí iría encima. Vamos a sujetarlo todo bien con alfileres. Tened en cuenta que estas telas tienen diferentes texturas, diferentes elasticidades, entonces las tenéis que ir adaptando la una a la otra, ¿vale? Porque en ciertos momentos os va a parecer que os quedan los trozos de tela unos más grandes que los otros, pero no, es por las diferentes texturas y elasticidades que bueno, eso, que os puede parecer una pieza más grande que la otra. Pues esto está ya, así es que ahora ya vamos a dar aquí un pespunte a 1 centímetro. Y una vez cosido, igualmente vamos a volver también a hilvanar, como os he dicho, las costuras. Las tenéis que hilvanar abiertas. Bueno, ya tenemos aquí cosidas estas 3 piezas y ahora tendríamos que unirlas con las otras 3 que teníamos de antes. O sea, con estas irían así unidas. Vamos a ir uniendo todo bien con alfileres. Aquí es recomendable tener en cuenta que esta tela es elástica y bastante elástica, entonces empezad a unir cuando tengáis una tela tan elástica como esa desde el extremo contrario. Vale, pues ya tenemos las 2 piezas unidas. Vamos a coser a 1 centímetro del borde y luego también abriremos las costuras y las hilvanaremos. Bueno, pues ya tenemos toda esta parte de la colcha unida, aquí como podéis ver, y vamos con el último bloque. Este ahora ya lo vamos a apartar. El último bloque es esta pieza que pusimos la flor con el 9 y el 10. El 9 irá aquí junto al azul de la flor y el 10 irá a continuación. Así es que vamos a unir estas 3 piezas en línea, hilvanando los bordes, como hemos hecho igual antes. Aquí entre la pieza 9 y 10 va colocada la cinta con el arito y las orejas de conejito. Vale, pues ya tenemos unidas las 3 piezas, ya le dejamos este aquí metido, las orejitas de conejo, y ya tendríamos que unir el resto de la colcha aquí arriba. Ahora en este punto es el momento de colocar unas cintas, las colocaríamos sobre el gofre de color ocre. Mirad, aquí en la colcha veis que yo puse unos lacitos con las cintas y aunque los cosí muy bien, pero siento que van a estar un poquito flojos. Entonces lo mejor es que en toda esta zona del ocre naranja pongáis los lacitos igual que los pusimos en la tortuga o en el triángulo, en el búho, y así se quedarán cosidas directamente entre las piezas. De ese modo van a quedar mucho más fuertes y no se van a arrancar así como así. Esas piezas os recomiendo que las cortéis de unos 15 centímetros de larga cada una y poned varias cintas. Vamos a montar ahora las hojitas sobre un cordón. Vamos a coger unos 80 centímetros de cordón y vamos a ir poniendo las hojas a lo largo, dejando más o menos la misma distancia entre ellas. Una vez nos guste cómo están colocadas, vamos a sujetarlas con alfileres para que después, según las vayamos cosiendo, no se nos muevan y perdamos su ubicación. Para coserlas vamos a hacer como un pequeño hilván en la zona central de la flor, un hilván muy pequeñito.
Luego tiraremos, lo frunciremos, vamos a darle ahí mismo un par de puntadas alrededor para que se quede muy bien sujeto el frunce de la hoja y lo coseremos a la cinta en su posición en la que la habíamos colocado. Asegurad muy bien estas piezas dándole bastantes puntadas para que queden muy bien sujetas al cordón. Ya tengo aquí toda la colcha montada y en esta parte superior de aquí, en el gofre azul, le voy a poner la cinta de hojitas. Yo la voy a colocar en esta zona, pero como siempre os digo, vosotros decorad las cosas a vuestro gusto, no tenéis por qué hacerlas igual que yo. Además, si le queréis colocar más juguetes, más adornos, podéis colocarle tanto como queráis, porque contra más cosas le coloquéis, pues más divertida va a ser para el chiquitín. Ahora vamos a hilvanar muy bien el cordón al borde de la tela. Esto es para que después de hacer todo el montaje no se nos muevan las piezas del sitio en el que las queremos. Vamos a dar así unas cuantas puntadas en ambos lados del cordón para que quede fijo. Aquí ahora también le estoy colocando los lazos, pero esto, como os comenté antes, creo que es mucho mejor que le metáis los trozos de cinta entre las dos costuras. Va a quedar mucho más fija la pieza, van a quedar mucho más fijos los lazos y luego por más tirones que se les dé no se van a caer. Aunque yo los he cosido encima y les he dado un pespunte, pero aún así sigo sintiendo que quedan mucho más fuertes dentro de la costura. Ahora en ese otro lado de la colcha, al borde encima de la flor, ahí vamos a dejar colocado el buhito. Lo vamos a colocar de este modo. Más o menos, bueno, como sabéis que os comenté que las cintas las hemos hecho de diferentes largos para luego ajustarlas al tamaño que necesitemos. Aquí la dejo así un poquito más larga para que llegue bien hasta el centro de la colcha. Ahora voy a planchar muy bien toda la colcha, todas las uniones y también voy a planchar la pieza trasera, lo que va a ser la trasera de la colcha. Recordad que aquí hay tejidos que son sintéticos. En este caso el sintético que tenemos es el bucle, los otros son todos de algodón. Así es que para coser sobre la tela de bucle, o si utilizáis alguna que tenga algo de sintético, recordad poner siempre encima un trocito, una tela de algodón para que no se os pegue la tela a la plancha. Aunque yo para este tipo de piezas os recomiendo que todo sea algodón, porque para el bebé es mucho más agradable. Esta tela de bucle es una mezcla y tiene parte de algodón y parte de poliéster. Pero bueno, como os digo, siempre tener cuidado con ese tema y con las composiciones de los tejidos. Ahora vamos a colocar sobre la mesa la guata, bien estiradita. Y encima vamos a colocar la colcha, muy bien estirada y muy bien colocada. Aquí, si no tenéis una mesa grande en la que os quepa completa, pues nada, directamente al suelo. Sobre todo necesitáis una superficie que os abarque todo y que os quepa toda la pieza completa y muy bien estirada. Vamos a empezar a sujetarla desde un lateral, iremos poniendo alfileres. Aquí es importante que con una regla larga o algo os aseguráis de que vais poniendo las telas bien derechitas sobre la guata. De este modo colocaremos la regla e iremos poniendo alfileres primero al borde y luego estirando las telas hacia adentro, hacia el otro lateral de la colcha. Una vez estemos contentos con el resultado, vamos a colocar encima la trasera. La trasera es un poquito más grande que la tela exterior. Ahora, cuando ya esté colocada, la recortaremos. Como veis, la guata sobresale un poquito alrededor de la colcha. Esto es importante que siempre lo dejéis así. Como muchas veces os comento cuando hacemos labores de patchwork, que la guata de patchwork también tiene que ser más grande que la pieza en sí. Y esto es porque este tipo de guatas, tanto esta que es de poliéster como la que se usa para patchwork, que a veces es de algodón, son muy móviles, se mueven mucho, entonces hay que ajustar muy bien las piezas.
Una vez lo tengamos colocado, vamos a ir sujetando todo al borde con alfileres y como veis pongo bastantes. Esto tiene que quedar muy bien sujeto, una pieza a la otra. Voy a empezar desde un lado porque como es tan grande la colcha y estoy sobre la mesa para que lo veáis bien, voy colocando uno de los laterales sobre toda la pieza y luego voy a ir abriendo poquito a poco el rollo y estirando la tela hacia afuera para que quede muy bien sujeto. Los alfileres solamente se los voy a poner en los bordes, sujetando todas las telas juntas. Por el centro, esta vez no voy a poner ningún alfiler. Una vez tengamos sujetas todas las piezas, si en algún punto nos sobra un poquito de tela, como este es el caso, pues lo que vamos a hacer es recortar ese sobrante. Pero es muy importante que dejemos desde un principio todas la tela exterior y la tela de forro del mismo tamaño, porque si no, como vamos a coser por aquí arriba, si dejamos la tela interior más pequeña, cuando cosamos no se va a coser. Así es que ya sabéis, vamos a ir recortando y quitando cualquier diferencia de tamaño que haya entre ambas telas. Ya tengo estos tres laterales perfectamente alineados, como veis, todos sujetos con alfileres. A ver que veáis este de aquí. Y están muy bien colocados. Solamente me falta el superior, que bueno, aquí como he puesto un poco el trozo completo de tela, pues ahora le tengo que quitar los sobrantes de todas partes. Prefiero hacerlo así porque hay veces que si cortamos la pieza de tela a la medida justa y luego la hemos cortado un poquito descuadrada o nos ha quedado la otra pieza del exterior un pelín más grande, luego nos va a faltar tela. Entonces casi es preferible dejarla un poquito más grande, colocarla y después retirar los sobrantes, como veis que estoy haciendo yo en ambos lados. Recordad siempre en los laterales poner los alfileres en esta posición para que queden muy bien sujetas las telas al nivel de la costura que vamos a hacer. Ahora ya sí vamos a coser todo alrededor. Aquí es importante que al dejar la apertura no se la dejéis en una zona en la que asome un accesorio. Siempre tenéis que dejar la apertura en una zona que simplemente esté en las dos telas, que no haya nada más entre medias. Vamos a dar toda la costura alrededor a 1 centímetro del borde y seguimos. Una vez cosida la colcha todo alrededor, hemos recortado el sobrante de guata y la hemos volteado. Mirad qué bien quedan las telas, muy bien estiradas. Ahora aquí vamos a coser con una puntada escondida toda la apertura por donde hemos volteado la colcha. Ahora vamos a dar una costura todo alrededor del borde a unos 5 centímetros, por lo que vamos a sujetar con alfileres más o menos a esa altura de 5 centímetros para que al coser las telas no se nos muevan ni se nos desplacen, por lo que es importante que pongáis los alfileres bastante juntos. Mirad, en estas zonas en las que hay algún accesorio vamos a colocar los alfileres sujetando justo el accesorio, y también tenéis que tener cuidado que en la zona de abajo no queden arrugas en la tela, porque al poner los alfileres por arriba, si no nos damos cuenta, en la zona de abajo puede quedar arrugado. Por lo tanto, siempre colocad el alfiler, dais la vuelta a la colcha y comprobáis que no ha quedado ninguna arruga. Si es así, colocáis el siguiente alfiler. También hay otra cosa importante, y es que al colocar así las telas no nos asome la tela de abajo hacia arriba, sino que cuando la tengamos puesta boca abajo tenemos que ver un poquito el borde de las telas superiores. Ya la tengo toda sujeta y ahora vamos a hacer una costura que os comentaba antes, como a 5 centímetros del borde. Hay veces que es complicado cuando es una distancia tan grande como 5 centímetros que nos quede perfectamente en línea. Hay cosas con las que nos podemos ayudar, como por ejemplo con un imán. Hay imanes que se pegan en la máquina y que nos ayuda para llevar la tela justo al borde del imán y que no se nos tuerzan. Si no tenéis este accesorio, también podéis coger con una regla e ir marcando con un marcador los 5 centímetros toda la línea para que al coser os quede perfecto.
Ya le he hecho el pespunte todo alrededor para fijar ya todas las telas y ahora vamos a ir colocando como una especie de nuditos y lo vamos a hacer como en las uniones de las telas, como veis por ejemplo aquí. Vamos a seguirlo colocando en todas las uniones. Yo en un principio he utilizado una cinta de 1 centímetro de grosor, pero siento que el nudo ha quedado quizás un poquito grueso. Quizás sería mejor hacerlo con una lanita. Pero bueno, yo ahí os dejo las dos opciones. Como os digo, yo lo he hecho con la cinta. Pero bueno, podéis probar ambas opciones y al final utilizar la que más os guste. Para colocar estas uniones vamos a utilizar la cinta o la lana que finalmente escojáis y una aguja larga de tapicería o de muñecos. Como veis, para meter la cinta la vamos a cortar así en piquito y de este modo la podemos enhebrar fácilmente en la aguja. Ahora vamos a pinchar desde la zona superior justo en la unión, como os he dicho. Hay que tener cuidado que las telas estén muy bien colocadas, tanto arriba como abajo. Meted la mano, pero con cuidado que no arruguéis la tela inferior. Vamos a meter la aguja hasta adentro. Aquí, como la cinta es gruesa, cuesta un poquito sacarla. Entonces hay que tirar bien de ella. Una vez la tengamos fuera, la volvemos a meter hacia arriba, pero como nada, a medio centímetro de distancia de la primera puntada. Volvemos a salir hacia arriba y una vez tengamos las dos cintas fuera por la parte superior, vamos a hacer con ellas un nudito doble y a cortar los sobrantes. Apretamos muy bien los nudos y así nos va a quedar. Fuera sobrantes y al final queda como otro adornito de la colcha. ¿Veis qué mono queda? Y por la parte de atrás solamente se ve como una puntada. Os he comentado lo de la cinta porque cuando se tumbe el bebé sobre uno de estos nudos siento que a lo mejor le va a molestar. Por lo que os digo, porque siento que son un poquito gruesos. Creo que es mejor hacerlo con una lanita, ya que el nudo no se va a notar tanto como con la cinta. Pues aquí he puesto ya todas las sujeciones, las he puesto en las intersecciones de telas y además en la zona central de alguna de ellas un poco estratégicamente. Como veis por detrás solamente quedan unos puntitos, queda la tela atrás perfectamente estirada y lo que evita es que los tejidos se separen y que luego al lavarla y demás la guata se desplace. Y aquí tenemos ya terminada la colcha. Como veis no es una labor muy complicada, es más entretenida que otra cosa. Y nada, espero que os haya gustado, que os animéis a hacerla. Si tenéis algún regalito que hacer para esas abuelitas que tienen nietos, que siempre están dispuestas a hacerle cositas. Y nada, como os digo, espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con otro nuevo tutorial y poco más. Os deseo una feliz semana y un besazo. Chao.